a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a nuestra séptima entrega de recomendaciones de libros para regalar esta Navidad gracias a la alianza que desarrollamos con Confama bajo el principio y la certeza y convicción de que regalar un libro es también regalar la oportunidad para una conversación. Esta es nuestra séptima entrega, cada una ha sido de 15 libros y vamos a cruzar la barrera de los 100 libros para llegar mañana a los 120, estando seguros que algo de acá ustedes van a poder reconocer como ese libro que quieren regalar. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos en ello de una vez? Nuestro libro 91 es de una autora que estoy seguro que ustedes conocieron por esa gran novela que se llama Hamnet. Me refiero a Maggie O'Farrell, quien, de nuevo con Libros del Asteroide, vuelve con la novela La distancia que nos separa. Paseando por Londres, Stella se cruza con un hombre que la devuelve a un momento insoportable de su pasado. Este encuentro la perturba tanto que deja inmediatamente el trabajo y sin avisar a nadie, se instala en un recóndito lugar de Escocia. Solo su impredecible hermana Nina, a quien está muy unida desde niña, sabrá dónde encontrarla. Al otro lado del mundo, en Hong Kong, Jake y su novia están disfrutando de la multitudinaria celebración del Año Nuevo chino cuando ocurre un accidente. Stella y Jake no se conocen, pero ambos huyen de sus vidas. Jake busca un lugar tan remoto que no aparece en ningún mapa y Stella se esconde de algo cuyo significado únicamente su hermana puede entender. Hasta este momento inédita en español, La distancia que nos separa, la tercera novela de Maggie O'Farrell, publicada por primera vez en 2004, explora ya algunos de los temas que serán fundamentales en la obra de la autora de Hamnet y El retrato de casada, los lazos afectivos, el peso de los recuerdos y la necesidad de independencia. Se trata de una cautivadora historia sobre cómo la familia conforma nuestras vidas y sobre lo difícil que es, por mucho que lo intentemos, dejar atrás nuestros orígenes. Libro número 91. El 92 yo creo que para muchos ha sido una de las gratas sorpresas en poesía y me refiero a este estupendo libro de María Gómez Lara, publicado en Pretextos, que se llama Don Quijote a voces, porque es muy bonito encontrar libros que surgen de la sugestión, de la sugerencia, de la intuición desde la ficción. Y Don Quijote a voces es precisamente eso, un libro de poemas escritos a partir de algunos episodios y desde la mirada de distintos personajes clave en la obra de Cervantes, entre ellos tres mujeres como lo son Dulcinea, Zoraida y Marcela, y por supuesto del propio Don Quijote, de Sancho y de ese entrañable personaje como es Sansón Carrasco. El hilo conductor de este poemario es la voz, o mejor las voces, pues en esa búsqueda está el eje principal de los poemas. Libro de creación poética a partir de la ficción, y esto a mí ya me parece muy interesante. Algo que se convierte en un homenaje, en un diálogo, en un juego, en una apertura de los oídos para inventarles nuevos tonos a las voces, subirles el volumen en la poesía. Un intento de seguir el rastro a algunos de los tantos momentos poéticamente detonantes de una narración inolvidable. Esto es de María Gómez Lara en Pretextos, Don Quijote a voces. Y bueno, pues ya que estamos con Don Quijote a voces, nuestro libro 93 es una preciosura de Blackie Books, esa estupenda editorial española, con un libro que se llama, ojo a esto, Don Quijote liberado. Nos dice la contratapa: Don Quijote y Sancho Panza no viven solo en el libro. En los más de 400 años transcurridos desde su publicación han frecuentado la música, la pintura, el cine, la publicidad, el teatro, la poesía y la cultura popular. Pues bien, el Quijote liberado, que viene con códigos QR y con links, incluye numerosos recursos audiovisuales que vienen tanto de cine como de poesía, como la primera película soviética que pudo estrenarse en España en 1967, con Nikolai Cherksakov, el Iván el Terrible de Eisenstein, para una de las mejores versiones fílmicas. Este libro, que lo que pretende es acompañar con una cantidad de materiales y de subtextos, si así se quiere, tiene intervenciones tan variadas como de Margaret Atwood, de Eric Auerbach, el gran autor de Mímesis, Paul Auster, Harold Bloom, Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, David Bowie, Luis Buñuel, Italo Calvino, Bill Clinton, Coldplay, Miles Davis,
Fyodor Dostoyevsky, Luis García Montero, Rosalía, Cristina Peri Rossi y tantos otros. Me parece que es una genialidad, es un regalo muy bonito para aquellos que ya conozcan el Quijote y que les gusta experimentar en cosas nuevas, recursos multimedia y bueno, sencillamente en poner a dialogar la literatura y la letra escrita con muchas otras lenguajes y, por qué no, vertientes. Este se llama El Quijote o Don Quijote liberado. Nuestro libro 94, volvemos a uno de los premios Nobel de los últimos años, como es John Fosse, que quien lo haya leído en su narrativa pues ya habrá conectado con esa sensibilidad. Pues bien, Sexto Piso ofrece su poesía completa. Fosse, además de dramaturgo y narrador, es un poeta cuya obsesión es la luz diáfana del norte de Europa, casi imposible, la luz de la soledad, algo extraño que podemos entender como un puente entre lo mortal y lo infinito, entre lo visible y lo invisible, y eso ya es un tema fascinante. La luz mística emana de cada uno de sus poemas. Fosse pertenece a una de las tradiciones poéticas más complejas y fascinantes, la tradición órfica, es decir, la de aquellos poetas que en medio de la destrucción del nihilismo, del fin de todas las verdades y de la belleza, se han dado a la ardua tarea de reconstruir el sentido sagrado del mundo. Ya solo por eso creo que vale la pena leerlo. No se trata de una escritura difícil. El sentido sagrado del mundo, como nos han enseñado Hölderlin, Rilke, con quienes entabla un diálogo a lo largo de estos libros, está latente, oculto en lo más sencillo, en un niño, en una barca, en la nieve, en un animal, en un sendero a través del bosque o en la memoria. Creo que ahí está el punto clave de la poética de Fosse, la memoria y la presencia de la infancia. Este es un libro muy bonito de Sexto Piso, la poesía completa. El libro 95 es de un autor que yo creo que ustedes, si no han leído, habrán escuchado mucho, como lo es Byung-Chul Han, quien en Herder publica su último libro, El espíritu de la esperanza. Nos dicen, de la desesperación más profunda nace también la esperanza más íntima. La esperanza nos lanza hacia lo desconocido, nos pone camino de lo nuevo, de lo que jamás ha existido. Guerras, migraciones masivas, atentados, catástrofes climáticas, crisis y pandemias, escenarios apocalípticos muy diversos nos confrontan con una inminente amenaza de hundimiento y extinción. Y mientras vamos de catástrofe en catástrofe, nuestra verdadera vida se asfixia y se ve reducida a una pura supervivencia. Sin embargo, la esperanza nos abre tiempos futuros y espacios inéditos en los que entramos soñando. Es toda una manera de existir, que no resulta de hechos dados, sino que posibilita nuevos acontecimientos precisamente cuando más imposibles parecerían. Esto se parece mucho a nuestro capítulo del sábado, porque muchas veces, aunque tenemos una constante de aferrarnos a lo negativo y al pesimismo, muchas veces la esperanza también y la gratitud y el reconocimiento de los momentos felices también nos lleva por otros derroteros. Tras sus famosos ensayos de crítica negativa del régimen neoliberal, en esta nueva y novedosa obra, el célebre filósofo Byung-Chul Han emprende no ya un viraje, sino una verdadera superación hacia una alentadora visión del hombre. En el espíritu humano anida la capacidad de hacer fecundo lo más yermo. Creo que, yo creo que desde acá y a través de la poesía no podemos olvidar de esa importancia de también aferrarnos a lo bello y resistirnos a caer siempre en el pesimismo creyendo que es lo que nos da más sentido de realidad. No, yo creo que eso es más un impulso. Poesía como la de John Fosse y este ensayo de Chul Han creo que nos recuerda precisamente eso. El libro 96 es de un autor que ustedes seguramente recuerdan de esa obra increíble como lo es Solenoide. Me refiero a Mircea Cartarescu, quien en Impedimenta publica Teodoros, que nos hablan de ella como un ejercicio de pura libertad literaria, una obra torrencial, libérrima, exuberante, inclasificable, una novela épica que va desde lo realista hasta lo fantasmagórico. Tudor es el hijo menor de dos sirvientes de la corte de un gran boyardo de la atrasada Valaquia. Desde su nacimiento la ambición parece guiar cada uno de sus pasos y en su arduo ascenso el poder no dudará en dejar su camino sembrado de cadáveres. En su historia se cruzan el rey Salomón, la reina de Saba, el bisabuelo de John Lennon, el general Napier y la reina Victoria.
Tudor será Teodoros, bandido y pirata, pecador devoto, el terror de los mares de la Hélade. Creo que Cartarescu es una literatura que a todo aquel que le guste la experiencia literaria, la lectura literaria y por supuesto el reto que tantas recompensas nos trae, creo que este tiene que ser uno de los libros que debe conseguir para otros, pero también para sí mismo. Teodoros en Impedimenta, esa preciosa editorial, eh, cuyo editor Enrique Redel también hemos entrevistado y pueden buscar aquí en Paredro. Nuestro libro 97, miren la curiosidad, es de Julio Trebolle, es de editorial Trota y es el proceso de edición de la Biblia hebrea y griega. Para quien le guste en épocas navideñas adentrarse también en materia académica que tiene que ver con esto. La edición de la Biblia hebrea que nos ha llegado no era la única existente. Los manuscritos del Mar Muerto y la investigación reciente sobre la Biblia griega revelan que los libros bíblicos circulaban en diferentes ediciones hasta que prevaleció la más reconocida en los años en torno al cambio de era. Este libro reconstruye el proceso de edición y traducción de la Biblia hebrea en las épocas helenística y romana. Desarrolla un proceder metodológico que permite rastrear los restos de ediciones marginadas que han pervivido en la Biblia griega y han reaparecido en los manuscritos del Qumran. El Libro de los Reyes es el mejor campo de pruebas para esta investigación, dada su variada y compleja historia editorial. La Biblia hebrea surgió en Babilonia y en Jerusalén, pero se hizo griega en Alejandría y en Antioquía de Siria. La pluralidad de textos en hebreo y griego obliga a replantear cuestiones que han marcado durante siglos la identidad y las fronteras entre el judaísmo y el cristianismo y entre católicos, protestantes y ortodoxos orientales. El panorama textual aquí desarrollado plantea nuevos retos tanto a la investigación histórico-crítica como a la exégesis canónica y midrásica. Este libro presenta el estado actual de la investigación y sintetiza los trabajos realizados por el autor a lo largo de 5 décadas. Bueno, aquí les dejo esta sugerencia para todo aquel que le interese ese aspecto editorial de conformación del texto y por supuesto canónico, ¿verdad?, de lo que supone la Biblia. Nuestro libro 98 es de la muy recomendada, por si no la conocen, Claire Keegan, la escritora irlandesa, nacida en 1968, cuyos textos han sido publicados en revistas como The New Yorker, Granta o The Paris Review, además de ser ganadora de múltiples premios literarios, que publica Bien tarde en el día. Esto está en eterna cadencia. La historia de un matrimonio que no fue, imagínense el temita, narrada con la precisión y maestría a los que Keegan nos tiene acostumbrados. Un cajón exclusivo en el armario, la copia de una llave, un te amo dicho a tiempo, un mensaje agradeciendo una cena, gestos de amor y muestras de interés que construyen los cimientos de cualquier pareja. Aunque muchas veces todo esto queda relegado por un muro que no puede atravesarse. El egoísmo, el hastío, la pereza e incluso el maltrato se entrometen en la relación y el desenlace final se vuelve inevitable, si es que antes no clausuraron la posibilidad de un verdadero comienzo. Claire Keegan observa y escribe con la sensibilidad justa para convertir la típica historia de amor en un relato tan conmovedor como atrapante y avanza sobre zonas incómodas de la intimidad de una pareja como la falta de generosidad o incluso el desamor. Bien tarde en el día confirma la agudeza de su estilo y se vuelve un reflejo de la imposibilidad del amor en los tiempos que corren, aunque también una vía de escape. Esto está en eterna cadencia, bien tarde en el día y bueno, a quien le interesen estas novelas sobre el matrimonio, parejas y ver esas otras perspectivas, estoy seguro que esta va a ser una lectura muy interesante. Nuestro libro 99 tiene que ver con la Confederación de las 6 Naciones Iroquesas, también conocida como la Haudenosaunee, una unión de 5 estados-nación independientes de nativos americanos, es decir, los Mohawk, los Oneida, los Onondaga, Cayuga y Seneca. Los iroqueses habitaron un gran territorio en el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá, alrededor de los grandes lagos, y su sistema sociopolítico era democrático y autónomo y se basaba en la representación de diferentes grupos y el consenso. Pues bien, Vanina Starkov publica Gracias Madre Tierra, que es prácticamente el Thanksgiving Address de la Confederación de las 6 Naciones.
Algo que es mucho más que un poema, un discurso o una plegaria, un gran canto de saludo y agradecimiento a todos los seres vivos, recitado colectivamente por las mañanas desde hace 5 siglos, en un territorio que abraza parte de lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá. Constituye también un inventario del mundo natural donde se agradece a cada elemento del ecosistema todo lo que aporta el prodigio de la vida. Se presenta este texto de la tradición indígena en una edición exquisitamente ilustrada y con un formato muy especial que permite ir desplegando el libro hasta convertirlo en un gran mural de la creación. Este libro lo publica la editorial Akiara y bueno, le interesará a todo aquel, como ya decíamos en nuestro último capítulo, interesado en visiones de mundo y en cosmogonías indígenas y por supuesto en cantos celebratorios. Llegamos hacia nuestro libro número 100. Y bueno, no podía ser de la mano de nadie más que no fuera Carl Gustav Jung, ese grandísimo escritor psicoanalítico, quien se separa de Freud y que tiene uno de los libros más fascinantes y sugerentes. Si no conocen el libro rojo, deberían ir a verlo. De hecho, yo estoy seguro que algo de ese manuscrito de Melquíades en la reciente adaptación realizada por Netflix tiene algo que ver porque es una preciosura. Pues bien, la editorial El Hilo de Ariadna publica los libros negros y esto sí que es un regalo absolutamente increíble. Los libros negros, también llamados cuadernos de transformación, fueron escritos entre 1913 y 1932. En 1913, Jung inicia una autoexperimentación única que llamó la confrontación con su alma, un involucramiento con sus fantasías en estado de vigilia, cuyo registro llevó a cabo en una serie de cuadernos a los cuales se refirió como los libros negros. Estos escritos íntimos arrojan luz sobre la posterior elaboración de la cosmología personal de Jung y sus intentos de incorporar los insights de su autoinvestigación a su vida y sus relaciones personales. El Libro Rojo hizo uso del material recopilado entre 1913 y 1916, pero Jung continuó llevando adelante sus cuadernos de manera activa por varias décadas más. Se presenta esta colección de 7 volúmenes en una caja preciosa, ¿no? En las cuales a todo aquel que le guste, no solamente, por supuesto, el psicoanálisis, sino todo lo que tenga que ver con la simbología, con los sueños, con tantas cosas que uno le aprende a Jung, que es impresionante. Creo que este es un regalo suntuoso, inolvidable, además que son absolutamente preciosos. Me refiero a los libros negros publicados por El Hilo de Ariadna. Pasamos así la barrera de los 100 libros recomendados. Y el 101 no podría ser de nadie más que no fuera Victoria Cirlot, mi directora de tesis doctoral, debo decirlo, con quien tenemos una preciosa entrevista en Paredro, que la deberían buscar. Pues bien, en Editorial Ciruela, hace ya un par de años, Victoria publicó Grial, Poética y Mito de los siglos XII a XV. Bueno, Victoria es experta en el Grial de una manera increíble. Y este libro habla precisamente sobre este tema, como su título lo indica. La escritura sobre el Grial significó la construcción de un nuevo mito en la cultura europea. Es en la última obra de Chrétien de Troyes, El cuento del Grial, de 1180, donde por primera vez aparece este término en torno al cual se concentró toda una historia. Un castillo repentinamente aparecido en un valle, un rey enfermo, un joven que se maravilla ante unos objetos, entre ellos el Grial, pero no pregunta nada acerca de ellos y de su posterior búsqueda. Entre otros motivos, el carácter inacabado del Román de Chrétien generó una escritura febril por parte de autores franceses y alemanes en diálogo con esta obra y siempre con la intención predominante de interpretar y comprender lo que habían heredado como un enigma. Pues bien, lo que hace Victoria acá es precisamente esto, es dedicarse a cómo se construye el mito. Y es fascinante porque el Grial pues, siempre ha estado en nuestro imaginario, aunque sea desde acá, seamos sinceros. Y bueno, leer en pluma de Victoria cómo se conforma y cómo se desarrolla para todo aquel que le interese la Baja Edad Media o tantos temas, ¿por qué no? Allegados también a Jung y al título recomendado anteriormente, va a ser un libro muy bonito, muy bonito, muy lindo. Esto es de Editorial Ciruela. Nuestro libro 102, ya que cogemos esta vertiente,
La mística, aquí me parece, muchas veces confundimos la mística con el catequismo y no tiene nada que ver. Por eso creo que nos falta tanto estudio místico, por lo menos en Colombia, ¿verdad? Y para entender lo que es, no hay mejor autor que Juan Martín Velasco. Esto se publica en editorial Trota y es un libro que se llama La experiencia mística, en la cual recupera a partir del siglo XVII la palabra mística cuando empieza a ser empleada como sustantivo para designar un conjunto de realidades que conforman un hecho peculiar, más tarde descrito como constitutivo del fenómeno religioso. En el curso del siglo XX, los estudios han puesto de relieve la existencia de un fenómeno místico, caracterizado por la variedad de formas en las que aparece a lo largo de la historia. Estas se corresponden con las numerosas manifestaciones en las que se hace presente el fenómeno religioso y en ellas trasluce su estrecha relación con el fenómeno humano. En el fenómeno mística, raíz, centro y coronación de la vida religiosa se ve implicada la totalidad de la persona. Lo místico es lo más transgresor que uno pueda imaginar. Por eso hago esa gran diferencia con el catequismo, créanme, que acá creemos que lo místico tiene que ver únicamente como con la devoción religiosa y en realidad es un espíritu, es una dirección del espíritu más bien, que lo que busca es siempre transgredir y poner los límites, o probar los límites más bien. Esto me refiero de nuevo a la experiencia mística de Juan Martín Velasco, o otro libro que también les puedo recomendar mucho es El fenómeno místico del mismo autor, que también consiste en la comprensión y en la explicación de esto para uno poder entender mejor. Y créanme, quienes leemos y quienes estamos pendientes de las letras tenemos más experiencias místicas de las que nos podemos imaginar. Nuestro libro 103 pues también tiene que ver con otro tipo de fenómeno místico, si se quiere, o por lo menos de búsqueda. Me refiero a el libro Enrique de Ofterdingen, que está presente en ese ejemplar de cátedra de Novalis, que incluye también los himnos a la noche. Novalis es uno de los más importantes escritores, a mi juicio, de lo que supone el siglo XVIII-XIX. La aventura de Enrique de Ofterdingen es la experiencia visionaria por excelencia, es el caminar, es el descubrimiento, y de allí que es muy importante encontrar ese contraste entre lo romántico y lo ilustrado, entre lo espiritualista y lo científico, entre lo progresista y lo reaccionario. La obra de Novalis además va a ser luego retomada por muchos otros, entre ellos el surrealismo, fíjense, y creo que para aquellos que les guste la literatura, no el simbolismo y no lo simbólico, me atrevería a ir un poco más allá. Quien quiera conocer un poco los orígenes o de donde bebe la tradición de la Bildungsroman, es decir, de la novela de crecimiento, esta es una novela fundamental que deben conocer. Novelas por demás en las que se aprende a leer y por eso este salto para nuestro libro 104, que es ese clásico de Daniel Pennac, como una novela, publicado por Anagrama. Yo tengo una viejita edición de Editorial Norma, muy bonita, pero está ahorita en Anagrama, en la que, bueno, es una obra preciosa en la que no solamente están los 10 mandamientos del lector, sino también toda una experiencia y una propuesta ética y estética sobre lo que es la lectura y la novela. Esta obra insólita, un auténtico estímulo para la lectura, ha sido uno de los grandes fenómenos de la edición francesa. Pennac, profesor de literatura en instituto, se propone una tarea tan simple como necesaria en nuestros días, que el adolescente pierda el miedo a la lectura, sea por placer que se embarque en un libro como en una aventura personal y libremente elegida. Todo ello escrito como un monólogo desenfadado de una alegría y entusiasmo contagiosos. Parece ser un antimanual de literatura que concluye con un decálogo no de los deberes, sino de los derechos imprescindibles del lector. Y podemos resaltar unos que pocas veces nos permiten, o que creemos que no podemos ejercer, como es el derecho a no terminar un libro, a quien no le ha pasado, el derecho, por supuesto, a releer cuantas veces querramos, y otro fundamental, que a veces hay que poner en práctica, que es el derecho a no leer. Y cerramos nuestro libro 105 con un libro que a quien le interese la lectura, pero que también sienta un interés por todo lo que son las terapias artístico-creativas, sin lugar a dudas, pues tiene que visitar. Me refiero a El buen relato, conversaciones sobre la verdad, la ficción y la terapia psicoanalítica. Este es un libro que es una conversación entre Coetzee y Arabella Kurtz, publicado por Random House.
Las historias que nos contamos a nosotros mismos puede que no sean ciertas, pero es lo único que tenemos. Me interesa la relación que mantenemos con estas historias, sean o no ciertas. Siguiendo esta premisa, el escritor sudafricano Coetzee, Premio Nobel de Literatura, propuso a la terapeuta Arabella Kurtz dialogar sobre la inclinación humana a elaborar historias. Mientras el escritor trabaja en soledad y se responsabiliza únicamente del relato que cuenta, la terapeuta colabora con el paciente para contar la historia de su vida y así poder destapar la verdad. Desde ambas perspectivas, los autores analizan la psicología individual y la colectiva y exploran la capacidad humana de autoexamen en un fascinante diálogo que atrapa al lector desde el primer intercambio de ideas. En un intento por comprender nuestras historias particulares y nuestro papel en la historia, Coetzee y Kurtz se sirven de grandes escritores como Cervantes, Dostoyevsky y de psicoanalistas como Freud y Melanie Klein para ofrecernos una esclarecedora y sorprendente visión de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Nuestro libro 105, imagínense, El buen relato, conversaciones sobre la verdad, la ficción y la terapia psicoanalítica. Tomen por favor la agenda o la libreta, vamos a leer de nuevo los libros que hemos recomendado para que algo de esto puedan ustedes regalar a los demás o regalarse a ustedes mismos, ¿por qué no? Me refiero a La distancia que nos separa de Maggie O'Farrell, Don Quijote a voces de María Gómez Lara, La poesía completa de John Fosse, El espíritu de la esperanza de Byung-Chul Han, A Teodoros de Mircea Cartarescu, El proceso de edición de la Biblia hebrea y griega de Julio Trebolle, Bien tarde en el día de Claire Keegan, Los libros negros de Carl Gustav Jung, nuestro libro 100, Grial, poética y mito, siglos XII a XV de Victoria Cirlot, La experiencia mística de Juan Martín Velasco, o El fenómeno místico, que es otro libro que también recomendamos en ese momento, Himnos a la noche, Enrique de Ofterdingen de Novalis, como una novela de Daniel Pennac, y por último 105, El buen relato, conversaciones sobre la verdad, la ficción y la terapia psicoanalítica. 105 libros recomendados ya, convencidos de que algo podrán ustedes encontrar en esto para regalarle a los demás o a ustedes mismos, siempre bajo la premisa de regala un libro esta Navidad, regala el tiempo, el hábito de la lectura, sin olvidar, como los invitamos desde Paredro y con Fama, que invitar a un libro es también invitar a una conversación. Nos vemos mañana en nuestra última entrega, los últimos 15, para así dar cierre a los 120 libros que les queremos ofrecer para que puedan encontrar aquello que quieren dar. Nos vemos en la próxima.